Buen día, el día de hoy vamos a trabajar con el desafío número 36, ¿cuál es el sucesor? Consigna, en parejas lleven a cabo las siguientes actividades. Número 1. Representen en una recta numérica los números naturales indicados e identifiquen entre ellos un tercer número natural. Antes de continuar, primero vamos a ver qué es un número natural. Los números naturales son aquellos símbolos que nos permiten representar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Es decir, los números naturales es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el número infinito. ¿Por qué razón? Porque son los números que nos sirven para contar. Cualquier número que nos pueda servir para contar una cantidad de objetos o de elementos es un número natural. Así puede ser el 1000, el millón o simplemente el 1. Todos son números naturales. Pero un número que sea, por ejemplo, 1.1 ya no es un número natural. ¿Por qué? Porque ya no hay un número completo. Es decir, que los números naturales serían los enteros. Bueno, ya que sabemos qué es un número natural, vamos a realizar el ejercicio. Inciso A, el número 6 y el número 8. Vamos a ubicarlos en esta recta y encontrar el número natural que está entre ellos dos. Bueno, vamos a poner por ejemplo aquí el número 6 y por acá podemos poner el número 8. Entonces, entre ellos dos hay un número natural, justamente a la mitad. ¿Cuál sería? Bueno, pues va en orden. 6, seguiría 7 y finalmente está el 8. En el inciso B dice 4 y 5. Representamos 4 y de este lado vamos a ubicar el 5. Muy bien. ¿Qué número natural se encuentra entre ellos dos? Bueno, no existe un número natural entre el 4 y el 5, porque podríamos decir que en medio está el 4.5, pero ya dijimos que los números con decimal ya no son números naturales. Entonces los números naturales solo serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el infinito. Entonces del 4 sigue el 5. Quiere decir que ya no hay números naturales aquí en medio, por lo tanto no hay un tercer número natural entre el 4 y el 5. Entonces la respuesta aquí es así nada más, no habría número. Inciso 2. Representen en una recta numérica los números decimales indicados e identifiquen entre ellos un tercer número decimal. Ahora vamos a trabajar con números decimales. Quiere decir que ya no son números naturales, ahora sí podemos poner los puntos decimales. Inciso A, 1.2 y 1.3. Ubicamos aquí el inicio de nuestra recta, el 1.2 y acá al final 1.3. ¿Qué número se encuentra entre el 1.2 y el 1.3? Hay que acordarnos que cuando representamos un número decimal, en este caso el punto 2 o 1.2, equivale lo mismo a que si le pusiéramos 1.20 o 1.200 o 1.2000, ya que podemos ir agregando ceros y el valor no cambia. Entonces, si le agregamos un 0, que equivale lo mismo 1.20 que 1.2 y 1.30 que 1.3, entonces ahora sí podemos ver qué número está en medio. Entre el 1.20 y el 1.30 está el 1.25. Claro que aquí el problema nos dice que entre ellos hay un tercer número decimal. No nos dice el del medio, así es que pudimos haber puesto a lo mejor el 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 o el 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29. Ahora en el que sigue, ¿qué números hay entre el 1.23 y 1.24? Ponemos aquí el 1.23
y ponemos acá el 1.24. ¿Qué número hay entre ellos? Bueno, hacemos lo mismo. Cuando son decimales podemos ir agregando ceros y no cambia el valor del número, sigue valiendo lo mismo. Entonces 1.23 es lo mismo que 1.230 y 1.24 es lo mismo que 1.240. Entonces entre el 1.23 y 1.24 está el 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239 y llegamos al 1.240. Solo nos pide uno, entonces vamos a poner el que se encuentra en medio, que fue el 1.235. Vamos a pasar a la siguiente página. Con base en las actividades anteriores respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sucesor de 6? Recuerden que sucesor es el número que sigue hacia adelante. Entonces, ¿qué número sigue después de 6? Aquí lo escriben, esa no la voy a poner, ustedes lo contestan. ¿Todos los números naturales tienen un sucesor? Acuérdense que los números naturales es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta el infinito. Todos ellos tendrán un sucesor, es decir, un número que sigue después de ellos hacia adelante. Aquí escriben sí, no y luego ponen por qué. ¿Cuál es el sucesor de 1.2? ¿Qué número sigue de 1.2? Si escriben 1.3, no es la respuesta correcta. 1.3 no es el sucesor de 1.2 y vamos a verlo por qué. Vamos a ver por qué el sucesor de 1.2 no es 1.3. Bueno, por la sencilla razón de que ya habíamos dicho en varias ocasiones que después del punto decimal se pueden agregar la cantidad de ceros que necesitemos o que nosotros queramos y la cantidad no cambia, pero sí la cantidad de números que hay entre ellos. Por ejemplo, entre el 1.2 y el 1.3 está el 1.21, el 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 hasta llegar al 1.30. ¿Por qué? Porque agregamos aquí un 0. Pero si agregáramos otro 0, ahora habría no solo estos números de aquí, sino más. Porque ya no tendríamos el 1.21, sino que tendríamos el 1.201, el 1.202, 1.203 y así hasta el llegar al 1.300. Y si agregamos otro 0, que sigue siendo aquí el mismo número, 1.2, 1.3 o 1.2000 y 1.3000, ahora habría más números porque tendríamos el 1.2001, 1.2002 y así sucesivamente hasta llegar al 1.3000. Y si agregamos otro 0, tendríamos 1.20000 y 1.30000. Entonces tendríamos el 1.20001, 1.20002, 1.20003 y así hasta el 1.30000. Y podemos seguir agregando ceros y vamos a encontrar más y más y más números decimales. Por lo tanto, no existe un número entre dos que tengan decimal. Es decir, no hay uno solo entre 1.2 y 1.3. Hay infinidad de números, porque podemos agregar la cantidad de ceros que nosotros queramos y podemos ir ampliando el pequeño espacio que hay entre estos dos números. Ya que lo vimos,
podemos poner ahora sí cuál es el sucesor de 1.2. Y todos los números decimales tienen un sucesor. ¿Por qué? Y bueno, con esto terminamos el desafío del día de hoy.